Poder Judicial, te ve y te escucha. Resolver controversias con base en la ley y dar a cada quien lo que le corresponde es la función de juezas y jueces del Poder Judicial del Estado. Poder Judicial te ve y te escucha. Es un espacio de orientación legal a las familias para una convivencia pacífica en beneficio de nuestra entidad. Iniciamos. Muy buenas tardes, los saludamos en este su programa Poder Judicial te ve y te escucha. En esta ocasión nos acompaña en la conducción del programa nuestra compañera Ariana Llamas. Hola, ¿cómo está, maestro? Buenas tardes. Y su servidor Francisco Flores Soria, que tenemos a 3 invitados de lujo para tratar un asunto que les compete en función de las responsabilidades que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia les ha otorgado. Así ¿Verdad? es. Presentemos a nuestros invitados. Sí, agradecemos la presencia de quienes nos acompañan este viernes, como todos los viernes en su programa Poder Judicial TV y te escucha, para hablar sobre la erradicación de la violencia de género. Nos acompañan los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva. Ellos son la magistrada Zaira Rivera Vélez. ¿Qué tal, magistrada? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. Gracias por la invitación. Gracias Un a placer usted. estar con ustedes. Sí, gracias. También nos acompaña la magistrada Araceli Ábalos Lemus. ¿Qué tal, magistrada? Hola Ariadna, gusto de estar con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Y también nos acompaña el magistrado Edgar Román Salazar Carrillo. ¿Qué tal, magistrado? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y con mucho agrado estar aquí con ustedes, contigo Ariana y con usted, licenciado Francisco. Muchas gracias. Pues comentar que en estos momentos se está desarrollando una labor de difusión importante a cargo del Poder Judicial del Estado de Nayarit, a partir de que el viernes pasado se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así es. Y hubo una serie de actividades, entre ellas que se han desarrollado de carácter académico, inicio de cursos de capacitación, hubo un pronunciamiento en esta sesión, pero de eso pues hablaremos en este programa y debemos iniciar. Yo quisiera preguntarle a la magistrada Araceli, ¿qué se considera por violencia? Porque no necesariamente es lo que todos creemos. Esa es justamente la pregunta. Sí, maestro, en principio pudiéramos decir que por violencia entendemos el uso de la fuerza física o en su caso el abuso de poder hacia una persona con la finalidad de causar un daño. Bien. Y existen varios tipos de violencia. Sí, por supuesto, pudiéramos distinguir también la violencia de género, que es precisamente cualquier acción o omisión que sea causado por razón de género y que sea para inferir una afectación o menoscabo en los derechos humanos de la persona. Estamos hablando de que pueda ser violentada una mujer por el solo hecho de serlo. Sí, solo Por Es citar correcto. un caso. Por citar un caso, aunque debemos reconocer también que la violencia de género no solamente es propia de las mujeres, también tenemos hombres violentados y bueno, también tenemos grupos vulnerables que en su momento también tienen este tipo de afectaciones. Háblese de niñas, niños, adolescentes, personas adultas, es decir, la violencia finalmente se ejerce por razón de género en atención a este grupo en estado de vulnerabilidad. Muchas gracias. A mí me gustaría saber de qué manera se está trabajando por parte de los magistrados desde el Tribunal Superior de Justicia precisamente para combatir este tema de la violencia y en especial la violencia de género. Magistrada Zaira, si nos pudiera hablar un poquito, ¿qué acciones son las que están llevando a cabo? Fíjate, Ariadna, que esto se remonta precisamente en el año 2021, en donde se forma el Comité ya de Derechos Humanos, Igualdad Sustantiva, en donde en su momento fue integrado por las únicas 3 mujeres que formamos parte del Pleno del Tribunal, que pues está aquí mi compañera, la magistrada Araceli, está la magistrada ahora presidenta Rocío Ester y tu servidora. Posteriormente, precisamente en 2022, que ya se va la magistrada Rocío a la presidencia,
este hueco, esta integración queda con este espacio en donde se viene a integrar con nosotros el magistrado Román, un compañero que es una persona muy activa y que de verdad ha empatizado mucho con las ideas y los trabajos de este comité, y que a través de este comité se han venido haciendo distintas actividades en las que se pretenden finalizar en objetivos, precisamente en buscar de qué manera se socialice no solo al interior del Poder Judicial, sino también al exterior, y se vean esas igualdades, pero sobre todo esas acciones que se pretende como institución, y que yo creo que debemos de congratularnos. Hace un ratito lo decía el maestro Soria, que se empiezan a rendir esos frutos con estas integraciones, pero sobre todo con esos trabajos y esos esfuerzos que se vienen haciendo a través del comité. Uno de ellos es la integración de una unidad, y la otra es pues que por fin fue aprobado el protocolo precisamente de hostigamiento, acoso y de violencia en el Poder Judicial, precisamente violencia de género en el Poder Judicial, que se acaba de aprobar este 25 de noviembre. Entonces yo creo que ahí estas son las acciones, estas son las acciones que se está generando el Poder Judicial, desde luego en este caso como comité, y que en este momento pues está integrado por nosotros, pero estoy segura que quien lo integrara generaría las acciones y las actividades necesarias para dar las pautas a que se vaya sensibilizando, se vaya generando esa concientización en todos estos actos que de verdad se permean dentro de la institución y que son importantes, y que para nosotros como mujeres, y que para quienes integran el comité, en este caso también para nuestro compañero Román, fue muy importante precisamente esta sesión en donde realmente se destaca el trabajo, pero sobre todo se van generando pasos firmes hacia lo que de verdad nos estaba haciendo falta como Poder Judicial, y que son grandes logros que podemos ir permeando, y que de verdad nosotros nos congratulamos el tener el respaldo de todos los compañeros, y sobre todo de quien preside este Poder Judicial, ¿no?, de la magistrada Rocío Ester. No han parado, ¿verdad?, en todo lo que va del año ustedes con las actividades, precisamente como integrantes de este comité, para desarrollar ese tipo de actividades y sobre todo socializarlos tanto con las personas justiciables como con los propios trabajadores. Así es. Sí, prueba de ello es el protocolo, precisamente, ¿verdad, maestro? El protocolo que se presentó el pasado 25 de noviembre en la sesión conjunta que se llevó a cabo aquí en el tribunal. En esa ocasión le tocó al magistrado Román dar la explicación precisamente de este protocolo. Háblenos un poquito, magistrado, al respecto. Claro que sí, Ariana. Primeramente, bueno, señalar, como lo comenta mi compañera, la magistrada Zaira, nos da mucho gusto pertenecer a este Comité de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva. Realmente yo vine a sumarme a una serie de actividades que ya estaban desarrollando las compañeras magistradas, también la magistrada Araceli, y bueno, pues poniendo nuestro granito de arena para sumarle a los temas que se ven al interior del comité. Pero una de las acciones importantes que bien se ha venido señalando es la aprobación de un protocolo específico para erradicar, prevenir, sancionar el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación. Estamos conscientes que desafortunadamente en diferentes instituciones del Estado se vienen dando ese tipo de prácticas, y es por ello que el Poder Judicial, quienes integramos en este caso el tribunal, asumimos con toda la responsabilidad este tema, y estamos realizando las acciones necesarias para que efectivamente ninguna de esas acciones tan reprochables se presenten al interior de nuestra institución. En esta sesión que se mencionan del 25 de noviembre pasado, ¿sí?, los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura aprobamos conjuntamente este protocolo, que tiene su origen a partir de dos documentos que habían sido previamente presentados, precisamente uno por el Comité de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, ¿sí?, esto desde el mes de marzo, y en ese mismo mes se presentó otro instrumento similar que abonaba al tema, presentado también por un magistrado, el magistrado Javier Rivera. Dichos instrumentos, para fin de poder
empatarlos, por decirlo de alguna manera, o generar un documento uniforme. Para ello se creó una comisión especial que la integramos quienes aquí nos encontramos en esta mesa, conjuntamente con el citado magistrado Rivera, y después de una serie de reuniones, pues presentamos un proyecto que fue específicamente el que se aprobó el pasado 25 de noviembre. Desde luego, no fue una tarea sencilla, ¿sí? Pero básicamente con los documentos que se encontraban de origen, pues se le dio una forma, ¿sí?, para que se incluyeran pues las normas relativas para realmente prevenir y sancionar este tipo de actos. Esto encuentra desde luego fundamentación en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo 1, en donde nos señala a todas las autoridades la obligación de velar por los derechos humanos de todas las personas, ¿sí? Y también en lo que se conoce como la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Cuál es el objeto de este protocolo, Ariana, licenciado y ciudadanos que nos escuchan? Principalmente, como ya se mencionó, prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual, el hostigamiento sexual, la violencia de género y la discriminación. En un primer momento, pues orientada así a las mujeres principalmente, pero desde luego sabemos que cualquier persona puede ser víctima de alguno de estos actos y también desde luego están consideradas para ser protegidas por este instrumento. De ahí que este protocolo que ha sido emitido y que está en vías de entrar en vigencia, tiene pues este fin mayor de que toda persona al interior del Poder Judicial esté libre, esté en un ambiente laboral libre de cualquiera de estos actos. Así es. Desde luego no podemos pensar que alguien venga a su espacio de trabajo y se sienta amenazado por un compañero, por cualquier otra persona. Creo que eso es totalmente reprochable y es por lo que estamos luchando para que se erradique, ¿sí? No podemos permitir nosotros como integrantes del Tribunal Superior de Justicia, no podemos permitir ni tolerar siquiera este tipo de conductas, ¿sí? Básicamente es la finalidad de este protocolo. Desde luego que aquí en el protocolo se señalan algunos mecanismos para poder presentar las quejas o denuncias correspondientes, las instancias que habrán de tener competencia una vez que se presente alguna denuncia o queja, también el procedimiento, que es un procedimiento sencillo, ágil, muy práctico y muy accesible sobre todo para que cualquier persona que se sienta en alguno de esos supuestos pueda presentarse. Sí, sobre todo accesible, ¿no? Porque hay muchas personas que a lo mejor ven dificultades para poder presentar su queja, para querer a lo mejor solicitar justicia, que dicen, no, mejor así la dejo porque pues no me van a hacer caso. Sobre todo resaltar esto, que aquí va a ser totalmente abierto y de manera muy sencilla para quien guste asistir a presentar su queja. Efectivamente, Ariana. Algo que debemos agregar es que justo en el sitio de donde transmitimos en esta ocasión, que es la sala de plenos Prisciliano Sánchez Padilla del Tribunal Superior de Justicia, se efectuó esa sesión conjunta en la cual se aprobó en forma unánime el protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual en el Poder Judicial del Estado de Nayarit. También hay que considerar que se prevé no solo garantizar que se erradique este tipo de conductas nocivas, sino que se evite que se perjudique el servicio de impartición de justicia. Eso es algo muy importante que se consideró en este producto de una amalgama de dos propuestas, cada una soportada por un par de magistradas, ¿verdad? Y ya lo explicó aquí el magistrado Edgar Román, que se acordó un solo proyecto y ese es el que está vigente en este momento, ¿verdad? Si me permiten agregar algo más, nada más. Sí, claro. Perdón, que me extienda. Cabe decir que este protocolo tiene una naturaleza preventiva, precisamente, ¿sí? No es un instrumento sancionador, sí contiene sanciones, desde luego, pero lo que buscamos quienes
propusimos este documento es naturaleza preventiva principalmente, ¿sí? Desde luego que algunas de estas conductas están sancionadas inclusive de manera mayor, hasta por la legislación penal en su caso, pero la intención es más que nada en ese contexto, ¿sí? Qué bien. Antes de continuar con una pregunta que tengo aquí para alguna de las personas invitadas, habrá notado la persona que nos está escuchando y viendo en este momento que todas las personas traemos una playera Sí. que indica "Yo me uno contra la violencia de género", y está el emblema del Poder Judicial de Nayarit y habla de esos 16 días de activismo contra la violencia. Ese es el motivo, por si no se alcanza a leer desde por allá, es "Yo me uno contra la violencia de género", ¿verdad? Así es. Bien, y hablando de este protocolo, yo quisiera preguntarle a la magistrada Araceli Ábalos Lemus acerca de los principios de ese protocolo. ¿Qué es lo que fundamenta el acuerdo que tuvieron? Sí, con mucho gusto. En primer lugar, quisiera reiterar lo que hace un momento comentaba el magistrado Román. Este protocolo está diseñado para inhibir las conductas de acoso sexual, hostigamiento sexual, discriminación y violencia de género. En ese sentido, este protocolo que ya se mencionó, en su artículo 4 establece ciertos principios. Uno de ellos es el pronunciamiento que ha hecho la magistrada presidenta Rocío Ester González García respecto a la cero tolerancia hacia estas conductas que ya mencionamos. Otro de los principios fundamentales de este protocolo es en el sentido de actuar con perspectiva e igualdad de género, que también es fundamental garantizarlo dentro del mismo. Asimismo, el evitar la revictimización y, por último, el principio pro persona. Son los principios que sustentan este protocolo y, siendo una institución de impartición de justicia, por supuesto que estamos empeñados en ser ejemplo de que no se presenten este tipo de conductas, de inhibirlas, de prevenirlas, y en ese sentido estaremos trabajando. Muy bien, magistrada. Sí, a mí me llama mucho la atención la palabra revictimización, porque es algo que se maneja mucho cuando una víctima pasa por algún proceso. Sí me gustaría, no sé quién me pudiera aclarar de ustedes sobre este tema en sí de la revictimización, en qué consiste. A lo que yo tengo entendido es de exponer todavía aún más a la víctima a seguir padeciendo este problema que pasa, ¿no? No sé quién me pudiera hablar al respecto. En este tema, nada más para comentarte, aquí tú lo dices, pero parte de lo que se menciona en revictimizar es no permitir que una persona que haya sido, en este caso, lastimada, vuelva a vivir los momentos que le ocasionan ese sentimiento de volverlos a tener presentes. Entonces, en eso consiste la revictimización. Entonces, al decir no revictimizar es que no permitir que la persona vuelva a pasar por estos momentos que le hicieron ese daño o le causaron algún daño, que ya puede ser en este caso físico, psicológico. Entonces esto es no permitir la revictimización, a eso se refiere prácticamente el señalamiento de hablar sobre ese término en particular. Ok, excelente, magistrada, muchas gracias. Ya, punto aclarado para mí, me supongo que también para las personas que a lo mejor no sabían y nos están viendo. Yo tenía entendido, eso era lo que comprendía yo, de que era ponerle tantas trabas como para hacerle nugatorio su derecho de, por ejemplo, denunciar o algo. Ajá. Que pues era volverla a ser víctima, pero bueno, ya quedó más preciso aquí el concepto. Así es, sí. Sí, desde luego en abundancia, ¿qué pasa a veces en algunos casos, en algunos procesos? Llega la víctima, presenta su denuncia y luego generalmente una mujer, y luego le piden que la ratifique y otra vez a narrar los hechos, sí. Y luego, si por ejemplo vuelve a un proceso penal, luego pasa con el juez y otra vez a narrar los hechos. Y para una persona, si es mujer, generalmente son quienes son víctimas de este tipo de actos, pues el estar otra vez recordando lo que sucedió y narrándolo y tener que volverlo a exponer, como también volverlo eso a vivir. Significa revictimización, exactamente, es volver a vivir ese daño, esa lesión que ya tuvo,
de manera innecesaria, vaya. Y desgraciadamente en muchas ocasiones, o más bien en general, la revictimización la practica la propia autoridad. Eso es lo que pretendemos evitar. Efectivamente, si me permiten, aunado a lo que han comentado, es importante decir que este protocolo precisamente se diseñó con un procedimiento ágil, como bien ya lo decían, y que tiene como objetivo el que sea un procedimiento que se pueda sustanciar en el menor tiempo posible, a efecto de que se proteja, en este caso, a la víctima de estas conductas, tanto de acoso sexual, hostigamiento, discriminación o violencia de género. Okay, excelente, muchas Así gracias, magistrados. Interesante. Sí, y volviendo precisamente también a lo del protocolo, me gustaría saber, ahorita nos hablaban de cuáles son los principios que establecen, pero ahora me gustaría saber cuáles son las instancias que formarán parte precisamente de este protocolo dentro de aquí del Poder Judicial. Pues dentro de este protocolo existen las instancias, la instancia, y este es el comité que está diseñado para la atención de conductas de hostigamiento, de acoso sexual, discriminación y violencia de género. Este comité estará integrado desde luego por quienes integran el Comité de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, así como por un juez o jueza que será elegida o elegido por el Consejo. Pero una de las cosas una de las pautas que se da dentro de ese protocolo es que se busque siempre el que es la integración de este otro comité que está en el protocolo, que se cuide la paridad de género. Es importante para que las ideas fluyan de una manera tal cual que no haya afectación ni igualdad. Así es, se esté presente la igualdad. Entonces, estas son las autoridades que estarán presentes dentro del comité, pero dentro de estas instancias competentes, a su vez, una vez que se haya casi finiquitado, se haya llevado un trámite, este trámite que se pretende que en el protocolo sea ágil, del que nos hablaba la magistrada Araceli, pues antes de concluir, quien dictamina al final también es una instancia, digamos, que va a contribuir, pues precisamente es y que forma parte del Consejo, es la Comisión de Disciplina, que a final de cuentas es quien emitirá ya su resolución en determinado momento, de acuerdo a los elementos que tenga, pues emitirá la resolución correspondiente, ¿no? Entonces ahí están dentro de este protocolo estas instancias competentes para conocer de este tipo de temas. Okay, bien, gracias, magistrada. Por otro lado, me interesa comentar que en diversos ámbitos se ha hablado mucho de activismo, activista, y entre esos ámbitos podemos mencionar el social y el político. Ha sido muy frecuente el empleo de estos términos, y en el caso del Poder Judicial, en esa sesión pública del 25 de noviembre que presidió la magistrada Rocío Esther González García, se acordó un programa de un activismo contra la violencia de género, y se habló y tiene vigencia de 16 días. Me gustaría primero preguntarles por qué 16 días, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿en qué consiste ese activismo? Para conocimiento de las personas que en este momento nos siguen en su programa Justicia, Poder Poder Judicial TV y Te Escucha. Adelante. Bueno, aquí nuevamente les trataré de comentar en qué consisten estos 16 días. Estos 16 días de activismo precisamente no es ni siquiera un tema que sea del Estado, sino que es una campaña internacional anual, y que esto deriva precisamente de la alerta de género que llega a Nayarit el 4 de agosto de 2017. Entonces, de ahí surgen esta serie de actividades, pero eso precisamente es porque es una estrategia que debe de ser permanente, continua, obligatoria y focalizada particularmente a las personas vinculadas a servicios de salud y atención a víctimas, así como a la procuración y administración de justicia, con el apoyo de instituciones y personas especializadas en la materia. Esto es derivado de la alerta que llegó al Estado, y que a nosotros como instancia y al ser impartidores de justicia se nos involucra. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente cumplir con esta
con esta norma que fue derivada de un amparo que se dio, el amparo 372/2018, que se dio precisamente por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Entonces, de ahí viene el origen de los 16 días de activismo. La verdad, yo creo que debemos de comentar, y yo creo que nos sentimos también pues contentos porque como comité dejamos instituido ya este programa o estos 16 días de activismo dentro ahora sí que dentro de los plenos establecidos, y que una vez que pasan esos 16 días de activismos, pues ya estará presente, la Secretaría General tendrá presente año con año el tema de que estos 16 días los tenemos que movilizar, pero lo importante que como comité nos queda también es que al momento de que esos 16 días están como más focalizados al tema de violencia, no nos debemos de olvidar que no solo son estos 16 días, que esto es darle seguimiento durante el año, sí, todo el año, y hace un ratito tú lo comentaste, están activos, son actividades y que no han parado, pero es precisamente la función del comité. Yo creo que es un tema que no solo son durante estos 16 días, sino que es durante el año, ver de qué manera seguimos permeando, seguimos sensibilizando y seguimos desarrollando esta campaña o estas actividades día con día hacia la institución, y también dar mensajes hacia afuera a las demás personas, pero en especial estos activismos pues va dirigido a lo que es el Poder Judicial, pero también hacia los entes que pueden contribuir en cada una de las actividades que se pudieran hacer en pro de eliminar la violencia de género, ¿no? Y que aquí estamos hablando que también pudiéramos involucrar también a otras instituciones, pero esto es con la finalidad de unir esfuerzos, pero socializando este tema, ¿no? El buscar que se elimine y que disminuya la violencia de género, no solo de la institución, sino también en cada una de otras instituciones que pudiéramos ir empatando. Y también comentaban que este programa llega para quedarse, ¿no? Así es. Así es lo que se pretende, que año con año se siga implementando. Así es, Ariadna. Este programa tiene como finalidad mantenernos activos, por así decirlo, ese es el término activismo, el que seamos propositivos, el mantenernos en actividad permanente, proactivos, y tiene en una primera etapa, nos marca un periodo al 2030, que es el plazo que se considera a nivel internacional para avanzar en la eliminación de la violencia contra la mujer. Estos 16 días de activismo, que si bien inician el 25 de diciembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, concluyen el día 10 de diciembre, que es Día Internacional de los Derechos Humanos. Okay. Y en este lapso de tiempo es preciso focalizar todas las actividades institucionales hacia la prevención de la violencia de género principalmente. Esa es la razón de ser, y por ello, bueno, los plenos en sesión conjunta tuvieron a bien la aprobación de este programa de los 16 días, igual con la finalidad de contribuir a erradicar la violencia, que sea la pauta para generar esa concientización, la sensibilización, para que cada día sea menos esas conductas que nos aquejan actualmente, y que por supuesto nos permitan coadyuvar a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, libre de violencia. Así es. ¿Y qué tipo de actividades son las que vamos a poder ver dentro de estos 16 días? Bueno, como parte de este programa de los 16 días, iniciamos el 25 con las sesiones conjuntas, con la aprobación de este programa. Tuvimos también el fin de semana pasado una serie de infografías que tiene como finalidad también dar a conocer información pertinente de nuestra institución, que sea valiosa, que sea útil para quienes están al pendiente de lo que se publica en el Poder Judicial. Y el día de ayer se inició un curso. Estos 16 días son actividades académicas, son actividades
de actualización, son actividades interinstitucionales también, y bueno, el curso que inició el día de ayer es respecto a cómo capacitarnos en la escucha de niñas, niños y adolescentes, dirigido a personal jurisdiccional, dirigido a los compañeros y compañeras del Centro de Convivencia Familiar. Sin duda es un curso de mucha utilidad, porque van a dotar de experiencias, pero también de herramientas para tomar las mejores decisiones con perspectiva de infancia. Este curso inició el día de ayer y concluye la próxima semana, 3 días de la próxima semana, por lo tanto se estará desarrollando de esta manera. De igual forma, el día de ayer se llevó a cabo el curso virtual Protocolo para juzgar con perspectiva de interculturalidad, personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afroamericanas, y estuvo a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ambos cursos, ¿verdad? Ambos cursos. Sí. Bueno, el primero fue en coordinación con es el Poder correcto. Judicial El de la Ciudad de primero México. es correcto. El primero se tuvo una coordinación con Escuela Judicial y Poder Judicial de la Ciudad de México. Componentes, por supuesto, de mucha trayectoria, que en realidad han sido muy generosos en cuanto a compartir todo este bagaje de información al Poder Judicial de Nayarit. Mucha información, maestro Soria, que se está manejando. Sí, algo que considero que pudieran estarse preguntando quienes nos ven y escuchan al mismo tiempo es acerca de la escucha de menores. ¿Cómo es eso de la escucha de menores? Porque pues se entiende que ellos son parte en un juicio, pero hay que saber dialogar con ellos. Eso es lo que yo quisiera pedirles, si nos pueden hacer el favor de explicarle mejor, ustedes que son abogados y abogadas. Sí. Sí, es correcto. Como autoridades estamos obligados a escuchar, en este caso, la decisión, la opinión de las niñas, niños y adolescentes que son parte en un proceso judicial. En ese sentido, hay un protocolo que debemos observar, hay lineamientos que nos dicen cómo hacer esta escucha, cómo hacerlo de la mejor manera, sin revictimizar, ahora sí que como lo decíamos hace un momento, a las niñas, niños y adolescentes, a través de peritos especialistas en psicología que nos habrán de dirigir en cuanto a cómo poder obtener esa información de las niñas, niños y adolescentes sin transgredir sus propios derechos y su propia estabilidad dentro del proceso. Yo creo que es un poco más complicado, ¿no?, el tratar este tipo de temas con los menores de edad, porque pues aparte ellos tienen pues la inocencia, ven las cosas de otra manera, y pues ahora sí que se requiere de personal muy bien capacitado para atenderlos y ayudarlos, sobre todo. Sí, claro. Y una de las también de las cosas importantes en las escuchas de los menores que siempre como juzgador se debe de tener muy presente es precisamente la edad, y la edad es precisamente pensando en la madurez que pueda tener un niño, ¿no? Entonces es muy importante la edad para evitar también, o que en su momento los especialistas, como lo decía la magistrada, tomen en consideración todas las situaciones, pero entre ellos también tener presente el que no sean alienados dentro de estos temas, ¿no? Entonces, pero que a final de cuentas los especialistas lo saben manejar de la mejor manera para hacer sus determinaciones y en determinado momento emitir sus dictámenes correspondientes. Sobre todo. Vicky iba a decir algo, magistrado. Sí, bueno, en abundancia lo que ya han expuesto mis compañeras de manera muy clara. Pues solo señalar algunos casos en los que es necesario escuchar a los menores cuando son víctimas de algún delito, ¿sí? Y desgraciadamente también en conflictos familiares, en donde hay cuestiones de custodia de menores, muchas veces quienes se sitúan como padres de los mismos, pues pretenden imponer pues su razón, ¿no? Y siempre es importante, cuando está involucrado un menor de por medio, escucharlo. ¿Sí? Y como bien lo dices, Ariana, no es fácil platicar con un menor. Muchas veces
Si a veces a uno de adulto, vaya, llega uno a un juzgado y se impone, ¿sí? Ya una persona inclusive con cierta edad, el estar frente a un proceso, llámese penal, familiar, civil, genera muchas sensaciones, ¿no? Entonces ubiquémonos en el caso de un menor, si es un niño, una niña, pues es todavía mayor el impacto que recibe al estar en una institución, frente a un juez, frente a un ministerio público, frente a cualquier autoridad. De ahí que la presencia de los especialistas, de platicar con ellos y extraerles la verdadera opinión, pues es muy importante, porque muchas veces vienen, pues ahora sí que influenciados por alguna otra persona, por el papá, por la mamá, a veces no se animan a hablar. Por ello la razón de este tipo de cursos en donde se recibe la información para que tanto juzgadores como cualquier autoridad que tenga en su obligación escuchar a un menor y recibir su opinión, pues lo haga de la mejor manera. Todo ello, en atención a un principio que es el interés superior del menor. Sí. Que nosotros como juzgadores siempre debemos tenerlo muy presente. Luego hay personas que dicen, no, es que yo decido sobre mis hijos y es mi derecho. No. Hay derechos de unos y de otros, pero cuando hay una colisión entre un derecho de una persona adulta y un menor, siempre va a prevalecer el interés superior del menor. Y precisamente sobre el interés superior del menor es que dentro del Poder Judicial se cuentan con las áreas adecuadas precisamente también para escuchar a esos pequeñines. Se cuentan con varias salas de escucha donde ellos se pueden sentir ya como niños dentro de un ambiente donde se sientan también pues más seguros, más confiados para poder hablar. Eso sí lo quería resaltar, que vean que aquí en Nayarit, en el Poder Judicial, se cuentan con ese tipo de espacios adecuados y dignos para los menores de edad. Sí. Claro. Una de esas salas se ubica en el edificio de juzgados de primera instancia, que tiene su domicilio en Avenida México 132B Sur, de aquí de la capital nayarita, justo frente al Templo del Carmen, Así es. ¿verdad? En la misma acera del Palacio de Gobierno está este edificio de juzgados. A propósito de lo que hemos estado comentando y de la niñez, que en gran parte es también víctima de violencia, aquí se ha mencionado tanto por la magistrada Zaira como el magistrado Edgar Román, por una parte la alienación, ¿verdad? Y la mala influencia que en ocasiones uno de los padres pueda tener sobre uno de los hijos, y pues se trata de enfrentar esta situación desde un adecuado servicio de impartición de justicia. Pero yo quisiera preguntar, ¿esa alienación parental es un modo de violencia o cómo podemos catalogarla? El hecho de incluso hasta querer llegar a otro extremo, como lo que llaman ahora la violencia vicaria, ¿verdad? No sé quién me pudiera hacer el favor de comentar algo al respecto. A mí esa palabra de la violencia vicaria me genera conflictos. Bueno, empecemos con la alienación parental, Sí. ¿verdad? Así es. ¿Qué significa? Ajá. ¿Por qué no debe ser? Entonces nos pudieran hacer el favor de ilustrarnos al respecto. Precisamente la alineación, lo que incluye dentro de este término es el que se influya de manera negativa de un padre hacia otro padre y que le genere el tipo de ideas o conceptos quizá erróneos, que entonces es cuando habría la alineación, erróneos acerca de este otro padre, para generar que al momento de que se ha escuchado y que haya esta escucha, el niño con su inocencia externe opiniones no las correctas, no las adecuadas, sino las que fueron influidas por este padre o madre, según sea el caso, que haya generado esas ideas equívocas hacia el padre o madre, según sea el caso. Entonces es donde viene la alineación, pero pues aquí es donde funge una función importante los psicólogos, porque ellos precisamente al momento de la escucha pues tienen los elementos y las herramientas para ir generando las condiciones en esa charla con los menores, en ese ambiente del que hablan, donde hay las salas de escucha que ya son con mejores
condiciones y que no sea un escritorio muy formal, la juez en alto o cuando menos que lo veas como una barrera, al contrario, ya esas salas de escucha donde hay las adecuaciones, donde hay las animaciones, en donde ya hay lugares en donde todos nos sentamos así como que a la misma altura, entonces ahí es donde entra la función importante de las psicólogas, pero desde luego pues siempre estas escuchas siempre se deben de cubrir con determinados protocolos de los que ya se habían hecho mención y que, bueno, pues también debemos de tener ahí a la Procuraduría presente en el caso de los menores, ¿no? Pero que las psicólogas hacen el trabajo para saber cuándo o ver la manera de indagar que lo que esté declarando o que esta escucha no haya sido alienada, sino que realmente surja de la opinión natural que el menor pueda tener hacia su entorno, ¿no? No es necesariamente en cuanto a una persona, sino al entorno, y ellos van buscando, tienen los elementos y saben cómo irlo haciendo de la manera que los niños fluyan y surja su opinión, no solo la alienada, sino también que así es la que ellos piensan realmente. Entonces, de ahí es donde vienen las escuchas, de ahí es donde viene la alineación, y que a final de cuentas es lo que es una manipulación, se pudiera decir, pero que nosotros pues es ya una constante que lo manejemos con este término. Sí, desde luego que esta alineación pues está cada vez más sancionada por la legislación. Afortunadamente. Con la finalidad desde luego de limitarla o prohibirla. Es muy triste saber de casos en donde por este tema de la alineación pues los familiares se distancian, ¿no? Hijos que luego ya no quieren convivir con sus padres o con sus madres. ¿Por qué? Porque han sido mal influenciados por quien está cuidándolo, ¿no? A veces no solo es el padre o la madre, a veces hasta un otro familiar, los abuelos o los tíos. Entonces todo esto tiene que prevenirse para que ningún lazo afectivo entre padres, madres e hijos pueda lastimarse con este tipo de acciones. Me interesa e insisto, ¿es un modo de violencia la alienación parental? ¿Sí lo es? Sí, por supuesto, es un tipo de violencia psicológica también, porque finalmente se está transgrediendo a la niña, niño, adolescente en su sentir. En muchas ocasiones vemos procesos familiares en donde el niño sí quiere convivir con su padre o madre no custodio, y producto de esta alienación, pues se le limita en su derecho de poder convivir con ambos progenitores. Entonces, eso es lo que, como bien lo decíamos, tenemos que privilegiar como institución, que sea el interés superior de la niñez, que finalmente sea la directriz en las decisiones jurisdiccionales que tenga que ver con procesos donde ellos sean parte. Afortunadamente se cuenta con el personal capacitado, ¿no? Dentro del Poder Judicial, dentro de los juzgados, sobre todo en los juzgados familiares, para poder escuchar a estos pues pequeñines y detectar que no están siendo manipulados y tener ahora sí que una resolución final, concreta y justa. Sí, por supuesto. Otra de las vertientes que ha tenido mucho interés la magistrada presidenta es en cuanto a erradicar la violencia familiar. Y precisamente el día de ayer, jueves, se tuvo una conferencia que tiene que ver con la prevención de la violencia de género, con aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia familiar, como también hay una obligación de un trato diferenciado en esos casos. Y bueno, esta conferencia fue dictada por la doctora Mavi Urania, con toda la expertise que le caracteriza y que tiene como finalidad de igual manera prevenir, conocer cuáles son esas actitudes de violencia que debemos visibilizar y que debemos nosotros finalmente exteriorizar en aras de erradicarlas. Creo que es otra de las cuestiones en donde habrá que seguir trabajando. Si bien hay un juzgado de violencia familiar, está el Centro de la Mujer de la misma forma. Sin duda, una lamentable
situación que nos ha dejado la violencia es el aumento de los índices en cuanto a la familia se refiere, producto quizás en alguna parte de la propia pandemia que vivimos recientemente. Sin embargo, bueno, tendríamos que empeñarnos en que cada vez más se realicen acciones afirmativas en aras de prevenir y atender las cuestiones de violencia familiar. Como bien lo menciona la magistrada Araceli, precisamente la conferencia dictada el día de ayer fue Prevenir la violencia de género, impartida por la doctora Mavi Urania Margarita Silva Guzmán, quien es juez especializada del Juzgado de Violencia para la Mujer. Así es que toda la experiencia del mundo tiene la licenciada, la jueza Mavi. También otros temas que vamos a estar viendo próximamente, la próxima semana, se llevará a cabo también la reinstalación de la Subcomisión del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit, que es CIPINA, y asimismo se va a llevar a cabo un panel de prevención de la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, es decir, se está abarcando de todo un poco aquí precisamente para erradicar la violencia. Ya se comentaba hace unos momentos que se ha brindado una amplia capacitación al respecto, están iniciando unos nuevos cursos. Así es. Y me llama la atención el hecho de que en el caso de la escucha de menores pues se tenga una perspectiva no solo jurídica, sino también ya psicológica, como aquí se ha adelantado, pero también incluso de áreas de conocimiento importantes como la medicina, de modo que tengan una formación muy amplia las personas que participen. Magistrado. Sí, bien lo mencionaba Ari, ya mencionamos algunas de las actividades que se han llevado a cabo en voz de la magistrada Araceli, pero vienen otras más, ¿sí? La próxima semana, y desde luego pedirle a nuestro auditorio que pudiera estar atento y que se sienta desde luego con toda la libertad para poder presenciar estas actividades, si es que son de su interés. En particular de lo que viene la próxima semana, pues es el panel, ¿sí?, sobre la prevención de la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, que va a contar con diferentes especialistas en la materia, ¿sí?, como son la licenciada Concepción Rodríguez, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la maestra María Concepción Morán Escobedo, titular de la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la maestra Angélica Yasmín Vallejo, quien es jueza titular del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. Desde luego que una de las vertientes importantes que hemos considerado y que también ha sido muy impulsado por quien preside el Poder Judicial, la magistrada Rocío González, es todo lo que tiene que ver en cuanto a los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes. Realmente sentimos que es un grupo vulnerable, de los más vulnerables que hay que proteger, ¿sí?, a quienes hay que garantizar plenamente sus derechos, y por ello, bueno, pues esta es una de las vertientes que consideramos fundamentales dentro de esta serie de acciones en este programa de los 16 días. Muchas gracias, magistrado. Pues estamos llegando ya al final de su programa Poder Judicial TV y Te Escucha. A mí me gustaría, por último, preguntarle a nuestros amables invitados si desean enviar un mensaje sobre este tipo de actividades a las personas que nos ven y nos escuchan en estos momentos. Adelante, magistrada, si tiene la oportunidad, quien desea hacerlo. Sí, claro. En principio, agradecer este espacio. Es importante asumir como un compromiso de todos la tarea que tenemos de eliminar la violencia de género. Y para ello es importante identificar cada una de estas actitudes que nos lastiman, que nos dañan, y que en ese sentido debemos exteriorizarlas para que sean atendidas, visibilizadas, en aras de que podamos todas y todos erradicar la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia finalmente en todas sus esferas, porque finalmente eso implica una transgresión
a los derechos humanos. Y bueno, creo que el Poder Judicial seguirá trabajando en ello. El comité, por supuesto, estamos trabajando, como ya lo decían mi compañera y mi compañero magistrado, estamos trabajando de manera permanente en estos temas y que, bueno, en su oportunidad seguiremos dándoles a conocer. Muchas gracias de nuevo. No, usted, muchísimas magistrada. gracias a ustedes. Excelente. ¿Alguien más que desee agregar algo? Porque pues ya estamos a pocos minutos de finalizar con este programa. Gracias. Yo quiero aprovechar la oportunidad también para resaltar el compromiso que como Poder Judicial se está teniendo para promover precisamente el ambiente libre de hostigamiento, de acoso sexual, así como de discriminación y de violencia de género, siendo en este caso y tratando de que haya un espacio laboral responsable que le apueste a la cultura de la prevención y también que esté apostándole, sobre todo con esta aprobación del protocolo, a la cultura de la denuncia. Yo celebro este día y agradezco la oportunidad del espacio y concluyo con yo me uno contra la violencia de género. Excelente, gracias, magistrada. Yo también me uno contra la violencia de género. Desde Lo luego dice su playera. Sí. Estamos todos sumados. Y yo finalmente solo congratularme por la existencia de este tipo de instrumentos de comunicación que nos permiten tener una cercanía con los justiciables. Créanme que esa es una de las vertientes que hemos platicado como integrantes del tribunal y que queremos impulsar y fortalecer, tener mayor acercamiento con quienes son los justiciables, con la ciudadanía en general, que no nos sientan como un órgano lejano, sino como alguien cercano, que lo único que pretende, como es su fin constitucional y legal, es la impartición de justicia y garantizar los derechos que cada uno tiene. ¿Sí? Esa es nuestra intención. Vamos a contar con mayores espacios, esperemos ya en breve tiempo, pero les pido pues estar al pendiente de este tipo de programas y bueno, pues agradecerles desde luego al licenciado Francisco, a la licenciada Ariana, la invitación a estar aquí con ustedes hoy y pues cuantas veces seamos invitados, aquí estaremos. Y de nueva cuenta reiteramos, nos unimos contra la violencia. Bien, pues agradecemos de nueva cuenta la amable atención de quienes estuvieron con nosotros orientándonos sobre este delicado asunto y compromiso de erradicar la violencia de género. La magistrada Zaira Rivera Vélez, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. La magistrada Araceli Ábalos Lemus Un gusto estar con todos. y el magistrado Edgar Román Salazar Carrillo, quienes Muchas nos gracias. acompañaron. Ellos forman parte del Comité de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, compañera Ariana. Muchas gracias, maestro Soria. Un placer compartir micrófonos con usted. Muchas gracias también al equipo de producción audiovisual y también a compañeros que están a cargo del área de composición y logística en apoyo de la Unidad de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado de Nayarit, que preside la magistrada Rocío Esther González García. Hasta pronto. Usted ha recibido valiosa información legal. Gracias por acompañarnos. Poder Judicial te ve y te escucha. Hasta la próxima.